En la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El tema que vamos a compartir esta noche se llama Ministrando al Señor. ¿Cómo se llama? Ministrando al Señor. Uno escucha que hay personas que dicen: hay que ministrarle liberación, y significa orar para que una persona sea libre. Otros dicen: yo soy del ministerio de danza, y significa que sirven dentro del área de danza. Pero cuando hablamos de ministrar al Señor, como dice este texto, dice que ellos estaban ministrando al Señor. Está hablando de un acto que se hace exclusivamente hacia Dios. Un acto que se hace exclusivamente hacia Dios. Un servicio que se ofrece exclusivamente hacia Dios. La palabra ministrar que aparece aquí en este pasaje es una palabra del griego leiturgeo, que es de donde han sacado la palabra liturgia, que la utilizan en algunos otros lugares, la palabra liturgia, pero que está hablando de ejercer un oficio público por voluntad propia, sin recibir ninguna remuneración o ningún pago por hacerlo. Un servicio que se ofrece gratis, un servicio que se ofrece de voluntad, un servicio que se da porque se quiere. La palabra que aparece aquí, ministrar, también es la palabra que se utiliza para describir el oficio sacerdotal, cuando el sacerdote presentaba a Dios las ofrendas, los sacrificios y todo lo que se hacía dentro del templo. Entonces, cuando hablamos de la palabra ministrar, estamos hablando del acto de ofrecer sacrificios a Dios como tal. Pero en este caso no estamos hablando de sacrificios de animales como ocurría en el Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de sacrificios espirituales. Cuando venimos al culto y estamos en esta reunión como hoy o en cualquier otra reunión, nuestra intención inicial debe ser ministrar ¿a quién? Al Señor. Ministrar al Señor. Casi siempre tenemos el concepto de voy al culto para que Dios me ministre, ¿cierto? Voy a la iglesia para que me ministren. Uy, que esa fue mucha administración, salí ministrado. Son las palabras que algunos utilizan. Pero en la Biblia nos habla de venir para ministrar al Señor. ¿Será que el Señor necesita liberación? No. ¿Qué es lo que le voy a ministrar a Dios? Entonces mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo número 5. Primera de Pedro 2, 5 dice: y ustedes son las piedras. Bueno, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 2, 5. En la Reina Valera, este versículo dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica un templo, su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vuelvo y digo, tenemos la idea de que cuando venimos a la iglesia venimos para ser ministrados por Dios. Y yo creo que hay un momento en que Dios nos ministra y nos bendice y actúa sobre nuestra vida. Pero tenemos que rescatar este concepto y esta verdad que está en la palabra. Nosotros venimos y no solo a la iglesia, cuando estamos en casa o en cualquier otro lugar, debemos ir ante la presencia de Dios para ministrarle a Él. La Biblia dice de Samuel en el Antiguo Testamento que el joven Samuel ministraba al Señor con un efod de lino fino, ministraba al Señor. Vengo a la iglesia, voy ante el altar, voy ante la presencia del Señor, y una de las cosas principales que debo tener en cuenta cuando voy a esa presencia del Señor es ¿a qué? A ministrar al Señor.
La administración. Entonces nos está hablando de que la administración es un acto de ofrecer sacrificios espirituales. No es una cuestión de hacer un acto de presencia, sino de ofrecer sacrificios espirituales. En el libro de Romanos 12:1, la Biblia habla de esto de otra manera. Lo llama el culto racional. Dice el texto de Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de un culto, el culto racional. Siempre o tradicionalmente a estas reuniones le hemos llamado el culto. Voy para el culto, vengo del culto, estuviste en el culto, no te vi en el culto, ¿cierto? A estas reuniones le decimos el culto. Y la palabra culto habla precisamente de algo que yo ofrezco, que yo presento ante Dios. Entonces el texto de Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El capítulo 11, el versículo 36, que es el versículo antes de este, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Lo que da a entender es que si todo es de Él, si todo es por Él y si todo es para Él, yo también debería ser para Él. Y entonces dice: pues yo debo presentarme yo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es la entrega personal de todo nuestro ser para agradar al Señor. Cuando uno tiene algo en la mano para llevarle a alguien, si por ejemplo yo tengo esto para entregárselo a acá al hermano Gerardo, ¿cuándo sé yo que se lo he entregado? Cuando ya no está en mis manos y está en las manos de Él. Me la devuelve, gracias. Eso es fácil de verlo, ¿cierto? Esta cajita yo se la pasé, cuando Él la recibió y ya no está en mis manos sino en las de Él, yo digo, lo entregué. Pero ¿cómo sé que yo le entregué mi cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Cómo sé que lo entregué? Porque es posible que yo esté en la iglesia y hasta de pronto me pongo de pie. Otros no se ponen de pie, aunque no tienen problemas físicos. Están sentados durante todo el tiempo de la alabanza, de la oración. Algunos hasta se ponen de pie, pero están ahí como, no sé, ¿cuál es el concepto de estar allí? Así nomás sin hacer nada. Pero ¿cómo sé yo que le he entregado a Dios mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Cómo sé yo que estoy ministrando al Señor? Porque de lo que está hablando este texto es que yo debo entregar personalmente todo mi ser para alegrar el corazón de Dios, para honrarlo. Ojo, no solo se entrega el servicio, sino que se debe entregar el servidor. No solo se entrega la adoración, sino que se debe entregar el adorador. No solo se entrega la ofrenda, sino que se debe entregar ¿quién? El ofrendador. ¿Se acuerda usted del texto de Génesis, Caín y Abel? Cuando ambos vienen y presentan delante de Dios. Cuando le preguntaba ahorita, ¿yo cómo ministro a Dios? ¿Cómo ministro a Dios? O sea, ¿cómo le sirvo a Dios con mi vida personal? Y ya no estoy hablando de lo que hago para Dios por allá en la alabanza, en la danza, predicando, sino en mi vida personal. Dice la Biblia que cuando Caín y Abel llegaron, Caín presentó una ofrenda y Abel también presentó una ofrenda. Lo interesante es lo que dice después. Dice que Dios miró. ¿Qué miró Dios? ¿Qué miró? Miró a Caín y a su ofrenda. Y miró a Abel y a su ofrenda. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? No le creo. ¿Sí lo ha leído? ¿Dónde está? En la Biblia, dice ahora. Mire lo que dice. Génesis capítulo 4. Yo quiero que le ponga atención a esta parte porque creo que nos va a servir bastante. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado ¿qué? A Abel
y a su ofrenda. Y el versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cuando estamos hablando de ministrar al Señor, estamos hablando del culto racional, personal, donde yo me entrego en sacrificio, pero un sacrificio vivo, santo y agradable. Significa que yo no entrego la canción, entrego al que está cantando. No entrego simplemente una ofrenda, entrego al ofrendador. ¿Sí me hago entender? Me debo entregar yo. En otras palabras, ¿cómo le ministro yo al Señor en esta primera parte que estamos hablando? Bueno, volvamos otra vez al principio porque cuando yo me entrego. Ahora, ¿cómo sé yo que me entregué? Usted vaya a la casa y le cuente a alguien: mire, yo estuve en el culto y me entregué al Señor. ¿Cómo sabe usted que se entregó? No, pastor, ya yo me entregué a Cristo un día que pasé al frente de la iglesia e hice la oración de fe. Ese día le pidió que entrara a su corazón. Pero ahí no está hablando de una cosa que se hace una vez. Está hablando de algo permanente, de entregarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo podría usted calificar eso? Usted puede decir que yo le entregué la cajita al hermano porque ya no está en las mías, en mis manos, sino en las de él. Usted dice, se la entregó. Pero ¿cómo puede calificar que usted se entregó? O bueno, no hablemos de usted, hablemos de los demás. ¿Le gusta hablar más de los demás? Bueno, hablemos de otro. ¿Cómo puede calificar usted que una persona se entregó a Dios en el culto? ¿No se puede? Señor, se le nota. ¿Cómo se le nota? Por la santidad. ¿Y cómo se le nota? ¿La qué? La santidad de Dios. ¿Y cómo le veo la santidad de Dios al hermano? Le refleja la ropa, le brillan los ojos. ¿Cómo podría decir usted, este hermano se entregó en el culto al Señor, esta persona se entregó? ¿Cómo podría calificar usted que usted se entregó? Porque el texto lo que está diciendo es que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable. A ver, ¿quién se anima por acá? Ok, vamos a poner un ejemplo entonces, aprovechando lo que él dice, hablando de la actitud. Si usted contrata a una persona para que haga aseo aquí en este lugar y la persona viene y se sienta ahí en esa silla, ¿usted qué piensa? Si vuelve a necesitar a alguien para ese oficio, ¿lo llamaría a él? Bueno, si usted contrata a una persona para que haga aseo en este lugar y esa persona llega diciendo, ¿por dónde empiezo? Y usted le dice, arregle esa silla, arregla la silla, luego le dice, ¿y qué más hago? Barra esa parte de allá, barra esa parte, y luego dice, ¿y qué más hago? Trapee la parte de acá, lo trapee, y luego dice, ¿y qué más hago? Limpia las paredes de atrás, las limpia, y luego pregunta, ¿y qué más hago? ¿Esa persona qué? ¿Se entregó en ese trabajo o no se entregó? Lo dio todo, o sea, el vino fue a trabajar. Cuando se habla del culto al Señor y dice que yo debo presentarme en sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable, hay cosas que no se pueden notar a los ojos de los demás, pero internamente yo puedo saber que sí me entregué, que sí me di por completo. Por ejemplo, aunque esté cansado, le ordeno a mi cuerpo que se ponga de pie, a mis manos que se levanten y a mi voz que lo alabe. ¿Por qué? Porque yo vine a adorar a Dios. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Cómo dice esa canción? Espere, pero yo creo que la canción la han cambiado con el tiempo. La canción ahora dice así: vine a aburrir a Dios. Pues, ¿cómo adoro a Dios? Cuando mi cuerpo, mi cara, mis gestos están demostrando que no sé ni por qué estoy aquí. ¿Cierto? Alguien decía, si usted está feliz, dígale a su cara que está feliz, porque
La cara de alguna forma refleja, ¿cierto?, lo que está por dentro. Si yo voy a ministrar al Señor y a ofrecerme en sacrificio vivo, santo y agradable, hermano, eso de alguna forma se ve. Por ejemplo, la persona no solo es porque esté de pie o esté sentado, pero normalmente la persona por lo menos está orando, por lo menos levantará las manos. No se sabe la canción, pero trata de cantarla, y si no se la puede aprender, pues se inventa una, porque Él vino y Él no se puede ir, porque a eso fue que vino. Entonces ellos estaban ministrando al Señor, y el apóstol Pablo habla entonces de rendirse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No solo se entrega el servicio, recuerde, se entrega el servidor. No solo se entrega la adoración, se entrega el adorador. No solo se entrega la ofrenda, también se entrega, y Dios está mirando al ofrendador. Ahora, mire lo que dice Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17. Salmo 51, el 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son. Estamos preguntando, ¿cómo le ministro al Señor? En Pedro dice, debemos ofrecer sacrificios espirituales. Y aquí dice, los sacrificios de Dios son, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces estamos hablando de ministrar al Señor. Y en primera de Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas y debemos ofrecer sacrificios espirituales. Aquí en el Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, el corazón humillado. Y el Salmo, en el pasaje que leímos, empieza diciendo, no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los holocaustos eran los animales, las ofrendas o sacrificios que se quemaban, eran consumidos por el fuego. Otros sacrificios no se quemaban. Y por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 1, el Señor dice, estoy harto del cebo de animales, estoy harto de todas las lunas nuevas, de los días de reposo, estoy harto de todas las fiestas que me hacen y todos los sacrificios que realizan. Y al final Él dice, ¿por qué está harto? ¿Quién se acuerda por qué? Dice, sus manos están manchadas y su corazón está lejos de mí. Entonces hay un sacrificio que siempre Dios esperó. Aún en el tiempo en que se sacrificaban animales y ofrendas de ese tipo, Dios siempre esperaba que el sacrificio fuera el corazón de la persona. En el Antiguo Testamento usted encuentra esta frase, hijo mío, dame tu corazón. Dios siempre ha esperado nuestro corazón como ofrenda. Por esa razón, cuando llega Caín con su ofrenda y cuando llega Abel con su ofrenda, Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios? El corazón de Abel. El corazón de Abel. Por eso cuando el Señor Jesús está sentado frente a la mesa de las ofrendas, ve la viuda que echa 2 monedas y ve los otros que echan cantidad de dinero, y Él se alegró por la ofrenda de la viuda. ¿Qué fue lo que le alegró a Jesús? El corazón de la viuda. Esta viuda está entregando todo. Por eso Jesús está sentado frente a un fariseo llamado Simón, y este hombre le está preguntando cosas. Jesús está hablando con él. Llega una mujer, se tira a los pies de Jesús, empieza a llorar a sus pies, moja los pies de Jesús con sus lágrimas, los seca con el cabello, le echa un perfume. Y aquel hombre, Simón, está enojado. Pero la Biblia muestra que Jesús estaba feliz por lo que la mujer estaba haciendo, porque ella estaba agradecida. ¿Se acuerda que él le preguntó, ¿quién crees que ama más? ¿Al que se le perdona menos o al que se le perdona más? Y el fariseo respondió, al que se le perdona más. Claro, esta mujer reconoce todo lo que se le ha perdonado, por eso está amando tanto y tan agradecida. También en la Biblia el Señor Jesús enseña diciendo que 2 hombres entran al templo a orar. Uno que empieza a decir todo lo bueno que él es, cómo diezma, cómo ayuna, que no es adúltero y que todo lo demás que dice. Y el otro que se arrodilla, ni siquiera mira al cielo, sino que con la cara
puesta en el suelo, dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice: este hombre salió justificado antes que el otro. Y lo que está mostrando es que el Señor espera de nosotros un sacrificio que es nuestro corazón. ¿Cómo entrega usted el corazón al Señor? Entonces, cuando usted tiene que venir a este lugar, o el lugar en su casa o en su trabajo, donde usted va a buscar al Señor, usted tiene que darse cuenta cuando llega delante del Señor que usted no puede llegar simplemente a cantar, que usted no debe llegar simplemente a pedir cosas, sino que usted tiene que entregar primero y siempre su corazón. Así que si en su corazón hay algo que no le agrada a Dios, porque yo puedo invitarle a usted a mi casa a comer. ¿Qué le gusta comer, Vicky? Pescado. Le voy a servir un pescado que tiene 4 semanas de estar allí fuera de la nevera. Se lo preparo, le echo ajo, le echo cebolla, le echo y leche de coco, un coco que me encontré por allá que está medio negro, pero yo le raspé lo negro y se lo preparo y se lo doy. Se intoxica, dice ella. Entonces yo no puedo entregarle a Dios un corazón que huele mal. Incluso si he pecado delante de Dios, tengo que empezar diciéndole: Señor, he pecado y me duele haber pecado contra ti, porque tú eres lo mejor de mi vida y te he deshonrado. Eso es parte de ministrar a Dios, porque sé que estoy delante de un Dios santo y yo no puedo llegar delante de Él de cualquier manera. No estoy diciendo que si en algún momento he pecado, yo no debo acercarme a Dios. Al contrario, debo acercarme. Pero antes de levantar manos y antes de pedir cosas, yo debería pedirle perdón y entregarle mi vida, porque Dios espera nuestro corazón como ofrenda. En Joel, el libro de Joel capítulo 2, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. El ministrar a Dios, el culto racional, no es un acto de presencia, sino una entrega real a Dios. No venga a la iglesia a hacer acto de presencia. ¿Usted ha visto cómo es cuando una gente hace acto de presencia? Una persona hace acto de presencia. Sí, me invitaron a un matrimonio, voy a hacer acto de presencia. ¿Qué significa? La novia, el novio, ¿me vieron? Hasta luego. Hizo acto de presencia y se fue. No iba, o sea, no quería estar allí. Bueno, cuando ministramos al Señor, no hacemos acto de presencia. Señor, aquí estoy para que me vea que vino yo. No, Dios no está pasando a lista para ver si asistió o no asistió. No es un acto de presencia, es una entrega real a Dios. ¿Y por qué le digo eso? En el Antiguo Testamento, cuando se escribe el libro de Joel, ocurría cosas como esa. La gente no tenía problema de ayunar, y en el ayuno rasgaban su ropa y se echaban ceniza, cogían ceniza, la tiraban y lloraban. Y con las lágrimas, la ceniza y el polvo, eso se les corría todo por aquí. Y la ropa rota, ropa de silicio. Y usted lee en la Biblia acerca del ayuno que le agrada al Señor. Y el Señor dice: ¿acaso el ayuno que yo quiero es que usted incline su cabeza como un junco, que aguante hambre, que la pase mal, pero usted está tratando mal a sus trabajadores, tratando mal a su esposa, usted es un mentiroso, usted le roba a los demás? Y lo que está diciendo Joel es lo mismo. Lo que está diciendo es: en vez de hacer ese poco de sacrificios y obras de teatro, rasgue su corazón. Rasgue el corazón. No haga un acto de presencia. No venga a la iglesia a hacer acto de presencia. Venga a la iglesia a ministrar al Señor. Y en ese orden de ideas, si necesita, rasgue el corazón, ábrale el corazón. Entonces usted no se va a distraer. Usted no va a estar pendiente del celular. Usted no va a estar pendiente del que está a su lado, si se paró, si no se paró. Porque usted vino a ministrar al Señor. Y usted no se puede ir hasta que no haya ministrado al Señor. Y ministrar al Señor es servirlo con todo lo que somos, entregando en primer lugar nuestro corazón. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9 del 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, o sea, los sacrificios, no por sacrificios, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que este pasaje está diciendo es que en el Antiguo Testamento se permitió que se hicieran sacrificios de animales, no porque Dios come carne de animal, sino porque en lugar de la persona que pecaba, Dios tomaba la vida del animal. Eso es lo que se llamaba el cordero de la sustitución, el cordero sustituto, o cómo el animal tomaba el lugar de la persona y moría por la persona, y otras cosas más. Entonces se entregaban eso. Pero cuando Jesús vino y ya no entregó el sacrificio de un animal, ¿qué fue lo que sacrificó Jesús? Su propia vida, se sacrificó a sí mismo. Entonces ese sacrificio fue el máximo sacrificio que Dios ha recibido, y desde entonces no se necesitan hacer sacrificios de animales. Por eso nosotros no sacrificamos corderos, por eso nosotros no celebramos el Shabbat, el día de reposo. Por eso nosotros no hacemos nada de eso, porque Jesús ya lo hizo. Sin embargo, aunque esos sacrificios de animales muertos fueron para el pasado, hoy Dios recibe sacrificios vivos. Por eso el apóstol Pablo dice: preséntense en sacrificio vivo. Ya no el sacrificio muerto, el animalito aquel. Diga al que está durmiéndose: vivo, vivo, vivo. ¿Vivo quién? ¿Quién? Vivo, sacrificio vivo. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Sacrificio vivo. Juan capítulo 4 del 23 al 24. Mire lo que dice este pasaje: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad. Ojo, porque también el Padre tal adoración busca. Léalo bien, léalo bien. Porque también el Padre tal adoración busca. Adoración, adoradores. ¿Qué busca el Padre? ¿No busca adoración? Busca adoradores. Si el Padre logra tener los adoradores, ¿qué va a recibir? Pero es la adoración de un adorador, no es la adoración de un CD o de una memoria. Yo puedo ponerle la memoria con las mejores canciones al Señor: Señor, ahí te adoro. Pero como eso está muy largo, voy a hacer unas vuelticas, ya vengo, recibe la adoración mientras yo vuelvo, Señor. Podríamos hacerlo así. Señor, allá los de la alabanza están cantando, entonces ellos te adoran y yo estoy haciendo acto de presencia acompañándolos, Señor. Lo que dice la palabra es que el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y de verdad. ¿Usted cree que en el tiempo que hubo ahorita al principio usted le ministró al Señor? No me responda, solo quiero que lo piense. No quiero tumbarle todo lo que usted cree, solo quiero que piense un poco más. ¿Usted cree que en el tiempito que tuvimos al principio de la reunión de hoy, usted ministró al Señor? Si usted se autocalifica y dice: no, yo sí. O pues así como, pues bueno, con lo que usted está explicando, pues yo no sé. Pero para eso estamos, ¿cierto? Para aprender. Dice la Biblia en el Salmo 50:12: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Es un versículo bueno, ¿no? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Le está hablando Dios a una persona. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El Señor está esperando es que usted sacrifique alabanza. Y la alabanza no es un canto. La alabanza es el reconocimiento interno dentro de mí, el reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando yo lo reconozco aquí adentro, lo que yo haga por fuera valió.
cante aunque no cante. Si yo dentro de mi corazón reconozco que el Señor es todopoderoso y lo canto y se me salieron los gallos y ni me sabía la letra, igual Dios recibió la gloria. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón yo reconozco que Él es el Dios grande. Ministramos al Señor en todas las circunstancias. Póngase en sus pies un momento, por favor.